en un Harrier de la flota invisible, en el 2029, sobre el desierto de Nazca, viéndonos en llamas de estos cielos, descontinuados como mandas, a veces del infinito infierno, reparábamos la nave alucinante, sujetándola en el aire con un encordado de balcones, y volvíamos los mamas a subirla al cielo obnubilados, mientras nuestras esposas, aullando en poses de suplicación ante los falos de los resistentes y heridos aún vivos que íbamos quedando, haciéndole tener un desagrado a la muerte, 9 años más tarde, cuando bajamos por las escalerías del Harrier a esperar que se nos revelara algo, parecíamos Resolana. Bienvenidos amigos, bienvenidos a Radio Uruguay 1050M, bienvenidos a La Máquina de Pensar. 3 bienvenidas, ¿qué les parece? ¿Cómo les va, amigos? Estábamos escuchando al comienzo de este programa, de esta audición, como decía la gente antigua, a el poeta de la semana, Diego Maquieira, un poeta chileno que nos estaba leyendo Coitus Gótico y que tiene que ver un poco con él, con su estilo, porque es grabado, una grabación que bajada de internet ahí, grabada en la casa, y se nota la risa. Maquieira es alguien que, bueno, uno no lo conoce, pero parece que tuviera un tipo alegre, o por lo menos que tuviera una risa contagiosa. Los Harrier es el libro donde está extraído este poema Coitus Gótico, y entre otras cosas Roberto Mata le dijo a Maquieira: has inventado otra risa, refiriéndose a este poemario que de alguna forma, bueno, vamos a hablar durante este programa. Ayer ustedes lo escucharon, estuvimos una larga y yo no diría profunda charla, porque Maquieira más que nada es alguien rápido y que va sobrevolando los temas, pero nunca son temas temas livianos. En control de emisiones de La Máquina de Pensar tenemos a Jorge Pozzi ahí en controles, y al flaco Germán lo tenemos en la puesta a punto. Diego Maquieira Astaburuaga, nacido en Santiago 10 de enero de 1951, poeta y artífice plástico chileno, considerado un poeta trascendente por la crítica de su país, a pesar de su escasa producción literaria. Reiteramos, editó 2 libros importantísimos en Chile. En 1989 recibió el premio Pablo Neruda de la fundación del mismo nombre. Su padre fue diplomático. Maquieira vivió parte de su infancia en las ciudades como Nueva York, La Paz, Lima, Ciudad de México y Quito. Bueno, es un poeta que después volvió a Chile y lo comentamos nunca, o sale muy poco de él. Quiero decirles, amigos, que si quieren comunicarse con La Máquina de Pensar, pueden mandar un SMS al 099-780066 o un correo electrónico ahí a lamáquinadepensar@adinet.com.uy. Como pasó ayer, tenemos hoy un invitado de honor. ¿Cómo le va, Patricio Hidalgo? Buenas tardes, Pablo, un gusto. Patricio Hidalgo ya es un habitué de acá de La Máquina de Pensar, nos acompañó ayer hablando con este hombre, con Diego Maquieira, el poeta de esta semana, entre otras cosas porque Patricio, además de ser escritor y de crítico y periodista, escribió o colaboró, y en colaboración con otro socio de él, con el cual hablaremos mañana, escribió Conversaciones con Diego Maquieira. Y para hablar de la poesía de Maquieira, reitero, un hombre que editó 2 poemarios fundamentales en Chile, La Tirana y Los Harrier, le damos la bienvenida ahí a Cristóbal Joanon. ¿Cómo andas, Cristóbal? Hola, ¿qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Cristóbal Joanon, estás en Santiago de Chile, ¿no? Estoy en Santiago de Chile, en la calle Crisantemos, que debe estar como a 300 metros de la casa de Diego Maquieira. Está cerquita, son casi vecinos. Sí, claro, somos casi vecinos. Decime, Santiago, Cristóbal, quiero decirle que estudió a los amigos filosofía y periodismo en la Universidad Católica, y que ha publicado, Cristóbal, La bicicleta y la pipa, como poeta en este caso, ¿no? Cuadernos y Tábula Rosa. Cristóbal Joanon además se desempeña como crítico literario, bueno, es compañero, es amigo, ahí están dentro de ese círculo de Maquieira, y hay un artículo que nos enviaste en el cual abordás la reedición conjunta de La Tirana y Los Harrier. ¿Cómo los ves vos? ¿Cómo lo podríamos contárselo a la audiencia? Bueno, ahora estos 2 libros, La Tirana y Los Harrier, fueron publicados con, me parece que 10 años de diferencia.
Y son libros bastante distintos uno de otro. El primero es algo así como una especie de obra de teatro, en que una mujer, digamos la tirana, toma el micrófono y larga discursos, digamos, muy variados, y que son como parlamentos dramáticos, a veces delirantes, a veces tocan en parte la contingencia, de manera muy velada, a veces se largan hacia cualquier lugar. Hay otros poemas también en ese libro, uno famoso que se llama El gallinero, donde, bueno, no es la voz de la tirana la que habla, sino que sería como una voz externa, digamos, pareciera esa obra de teatro. Y Los Harrier es más bien como una película, sí, para hacer la diferencia, como una película en que un grupo de... Es un poco como una película así de los buenos y los malos, Curiosamente, el que capitanea a los malos se llama Ratz, que era en su momento el cardenal Ratzinger. Sí, lo hablamos ayer con Maquieira y que fue sorprendente porque Ratzinger, en ese momento, el cardenal Ratzinger, no era tan famoso, si bien, digamos, presidía el Santo Oficio, no era alguien que estuviera en el tapete, así. Claro, igual era famoso en Chile, en el sentido en que en Chile hay un diario conservador que se llama El Mercurio, un diario importante que tiene un suplemento cultural que se llama Artes y Letras. Y en ese momento había un director llamado Jaime Antunes, una persona conservadora, y no era raro que apareciesen artículos sobre el cardenal Ratzinger o del cardenal Ratzinger o entrevista al cardenal Ratzinger. Por lo tanto, Ratzinger era una figura en ese momento presente, por así decir, en la mente de Chile. Y te decía, bueno, entonces es como una película, como una especie de cómics, en que se describen todo tipo de peripecias, digamos, robos de catedrales, imágenes marinas, digamos. Hay muchas imágenes también bueno, los Harrier es un avión bombardero que yo le comentaba que por lo menos yo lo conocía a raíz de las guerras de las Malvinas, son aviones ingleses, ¿no? Claro. que despegan, que tienen un despegue vertical. Y hay algo también y me interesa que lo comentes a la audiencia, Cristóbal, en tu artículo donde vos decís que la propiedad de la poesía de los Harrier en concreto, me parece, es la épica. Sí, bueno, eso es algo que cuando escribí esa reseña, lo pensé después de revisar, digamos, de continuo ambos libros, y estaba pensando específicamente más cargado hacia los Harrier, como una épica en el sentido en que se trata como de un enorme despliegue de energía, claro, grupal, y donde lo que está en juego, por así decir, son como grandes asuntos. Todo esto visto de manera muy libre. Si tuviéramos que hacer una comparación, por lo menos a mí me surge cuando yo leí Los Harrier, es si alguien se acuerda de cómo comienza Apocalipsis Now, o bueno, el famoso La cabalgata de las Valquirias, donde van todos los helicópteros cabalgando en el aire, en el cielo, ¿no? Y estaban todos como, digamos, increciendo eso. Bueno, ese ambiente, pero no bélico, no tan terrible, están Los Harrier, esa idea de cabalgando en el viento, ¿no? Exactamente, eso me refería. Entonces, claro, uno diría, cuando uno habla de épica, habla obviamente de Homero, ese tipo de asuntos, pero uno puede ver esa épica como grandes despliegues de energía, o sea, como verdaderos estallidos. Y en el caso de los Harrier, claro, la imagen perfecta sería como esa avanzada de helicópteros. Y uno dice, bueno, finalmente, ¿y qué persiguen estos helicópteros? Y pareciera que la épica es como en ese sentido autosuficiente. Lo que pareciera que la épica persigue, digamos, es su propio despliegue. En el caso de Maquiera, voy a decir, por ejemplo, la belleza de la fuerza que ese despliegue constituye. Es como si no importase qué se busca, qué es aquello que se busca. Los versos son la celebración de esa empresa. Exacto. Claro, hay algo que como se busca, que sería algo así como esta lucha, digamos, entre por así decir, los hombres de la alegría, así como para decirlo de manera como un poco nietzscheana, y estos seres de la muerte, digamos, de algo así como un conservadurismo liderado por Ratz. Claro, hay un asunto en un nivel, parece que es como una pesquisa evidente, digamos, que sería esta alegría, digamos, o esta efervescencia. Pero más allá de eso, yo creo que las energías desplegadas superan, digamos, la persecución de ese fin. ¿Te fijas? Es decir, hay mucha más energía liberada
algo así como esos fines se pueden conseguir de manera más económica o por otras vías, ¿te fijas? Y por eso yo pienso que algo que es importante la poesía Maqueira, dentro de otras muchas cosas, esta perspectiva épica. Hay una cuestión también como de western, de que este despliegue de energía está destinado a acabarse en la película o en el poemario, de que no hay una trascendencia más allá de este despliegue de energía. Claro, en ese sentido uno piensa la épica como algo inmanente, por así decir, y probablemente que se diferencia de formas, por ejemplo, líricas, que son como trascendentes, digamos, como que son unitarias, por así decir, y buscan algo así como una continuidad, algo así como temporal, algo así. En cambio la épica, digamos, es el despliegue que ocurre en esas páginas y eso es. Vos lo planteas en un momento que es una épica más no parecida a la de Homero, digamos, con la Ilíada, sino más parecida a la del cómic. Sí, eso creo. Ahora, esto creo que no sé si es deliberado en Maqueira, y me gustaría acá, creo que he conversado con esto con Diego, pero me parece que este tipo de asuntos exceden algo así como el conocimiento que tiene el poeta de su propia obra. Hay una cosa que dice Waldo Roja, un poeta chileno que vive en Francia, que dice que los poemas saben más que los poetas. Y creo que, claro, en la medida en que un poeta como Diego, que está en el orden de la inspiración, digamos, dentro de esa dimensión de la poesía, estas señales provienen de una tradición, y en ese sentido es posible entenderlo dentro de esa línea. Es decir, algo así como que y Diego lo ve así, como una suerte de poeta, como un instrumento, pero es un instrumento de algo que podríamos llamar inspiración, y esa inspiración en el fondo tiene una cierta forma. Entonces, sin proponérselo, él actualiza formas como la épica. Sin embargo, parece también, digo que eso también es épico, en los Harry por lo menos, parece que el poeta Maqueira tuviera un mundo, yo se lo comentaba a Patricio fuera de micrófono, tuviera un mundo muy complejo, por ejemplo esto de los Harry, aviones avanzando en la Capilla Sistina, tratando de rescatar a Marlon Brando que está atrapado, en fin, toda una historia así muy compleja, y de ese universo complejo salen estos pequeños poemas que está contando, ¿no? Está contando, siempre contando, quisimos ser iconoclastas mitómanos, pero nos pasó algo peor, seguimos los terribles dictados de la tontona crítica oficial, la que con sus buenos oficios nos convirtió en perros falderos, respetuosos de una ya larga tradición que venía recién saliendo del horno. Es decir, él está hablando de algo que ya pasó, ¿no? Y del cual nosotros no tenemos ni idea, digamos, ¿no? Claro, uno infiere, uno intuye que hubo una especie de gran lucha, podríamos llamarle, y el poeta algo así como un comunicador. Claro. De eso, digamos, de ese gran despliegue. Sí. Cristóbal, tú hablaste de seguir una tradición o hacerse cargo y ser un nuevo instrumento, una nueva forma de formas ya vistas. ¿Tú te animarías a poner a Diego en algún antecedente o dentro de una corriente? Bueno, eso he pensado sobre eso. Creo que un antecedente, bueno, dejemos para después, un poco para después el asunto de la poesía, pero un antecedente podría ser visual, que podría ser Roberto Mata. Porque Roberto Mata, que es un pintor chileno surrealista, que en los principios de los años 40, fines de los años 30, 40, se fue a París y bueno, hizo su vida allá, y ahora se cumplen 100 años, ahora en noviembre. Y Mata tiene, en sus ideas, uno lee los libros de conversaciones con Mata, no es demasiado distinto a lo que Diego hace cuando conversa en el libro Give Me a Break, y también el tipo de conexiones que establece de elementos muy lejanos, a veces muy remotos y inauditos entre ellos, que es lo que él hace en su poesía. Una cosa interesante de Mata, por ejemplo, es que es una forma, él todavía es, por así decir, figurativo, de hecho, de una cierta manera, pero estas figuras, digamos, las establece en algo que no es el espacio.
estoy diciendo algo bastante abstracto. Sí, sí. Es decir, Dale una vuelta más porque está bueno. es decir, en los cuadros de Mata no es posible como distinguir una arriba, una abajo, una al lado, ese tipo de cosas. Por tanto, si uno ve la poesía de Diego, y especialmente creo los C. Harrier, como que no hay una espacialidad, ¿te fijas? Es decir, como que es como una energía, como los cuadros de Mata, que es como algo que está ocurriendo instantáneamente, como simultáneamente en todas partes. Por tanto, esa distancia que ha tomado Mata, digamos, de arte figurativo en el sentido del espacio, Diego lo ha tomado también, ha tomado una distancia de algo así como una épica que podría relacionarse con una narración. Y lo que pareciera que hay es que no hay una narración, así como no hay una figura en el espacio, en el arte de Mata. No, pero hay un detalle de los C. Harrier que a mí me llamó la atención, no, pero que también de este mundo complejo que tiene el poeta, que es que tiene personajes que se reiteran y del cual no sabemos nada, ¿no? Incluso los C. Harrier casi todo él está hablando a una ma Coritani, y habla, digamos, tú, no sé qué, no sé cuánto, y le va narrando, le va recordando lo que había pasado. Sí. Sí, claro, hay personajes, por ese sentido está dentro de una forma reconocible, igual que Mata, es decir, esto no es una poesía como concreta o altamente experimental, donde tú no reconoces como orígenes de voces ni nada, digamos, tampoco puedes saber si es una voz o no, etcétera. En ese sentido, está, digamos, de una línea más reconocible. Pero dentro de eso, si tú ves que hay personajes y todo, uno no logra ubicar bien, uno no podría ilustrar bien como cuáles son las imágenes que están funcionando. Entonces creo que un antecedente sería Roberto Mata. Y bueno, por otro lado, un antecedente, pareciera que casi toda la poesía después del año 50 en Chile, sería un antecedente muy indirecto, o sea, muy remoto, digamos, que sería la antipoesía. No porque Diego Maqueira haga antipoesía, sino porque la antipoesía de Parra abrió el espectro de manera enorme, que para efectos chilenos, digamos, fue básicamente sacarse de encima la Neruda. Y en esa apertura que hace Parra, que distintos autores lo toman a su propio estilo, Maqueira explora, por así decir, todo tipo de lenguaje. Y hay un lenguaje muy interesante, que es como un cierto lenguaje de una clase alta chilena. Si te parece, Cristóbal, que está presente, después de la pausa, te voy a preguntar también por qué Maqueira, digo, en eso que está explorando, digamos, sigue una línea o explora una línea generada por Ezra Pound. Pero esto después de la pausa, continuamos hablando de Maqueira aquí con Patricio Hidalgo y con Cristóbal Joana. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Pasa más tiempo con tus amigos. Llévate un plan joven de Antel por 212 pesos mensuales los 2 primeros meses y 424 pesos a partir del tercer mes. Incluye hasta 185 minutos por mes e internet WAP gratis los primeros 3 meses. Además, 5 destinos gratis y 5 amigos para hablar a 0,99 pesos el minuto. Más información en www.antel.com.uy. Antel, la empresa de comunicación de los uruguayos. Vuelven las temporadas de abono del Sodre. Desde el lunes 14 se pondrán a la venta en los auditorios Nelly Goitiño y Adela Reta los abonos para la temporada de cámara 2011. Serán los horarios habituales de boletería de 15 a 20:30. Los abonos comprenden 40 espectáculos al precio de 25, con un costo de 2.500 la platea y 1.250 pesos la tertulia. Los programas comprenderán un amplio repertorio de música clásica y contemporánea. La cartelera completa de esta temporada, así como de toda la programación del Instituto, puede consultarse en la página web www.sodre.gov.uy. Próximamente se pondrán a la venta abonos para la temporada sinfónica y para el ciclo de ópera que el Sodre ofrecerá en el auditorio Adela Reta.
tranvía llamado Deseo, por el Ballet Nacional del Sodre. Del 18 al 29 de marzo, el Ballet Nacional del Sodre ofrecerá en el Auditorio de la Reta el primer estreno de la temporada 2011, bajo la dirección del maestro Julio Boca. Se trata de un tranvía llamado Deseo, creación del coreógrafo argentino Mauricio Weinroth, en versión libre de la obra homónima de Tennessee Williams, con música de Bela Bartók. Las localidades se encuentran a la venta en la red UTS y en boletería del Auditorio de la Reta de lunes a domingo en el horario de 15 a 20:30. El Instituto Nacional de Artes Escénicas de la Dirección Nacional de Cultura convoca a instituciones, creadores y artistas a una nueva edición del programa Iberescena. Coproducciones, programación de redes, festivales y espacios escénicos, creación dramatúrgica y coreográfica en residencia, organización de talleres, encuentros y seminarios de gestión y producción. Las inscripciones se encuentran abiertas hasta el 15 de julio. Por más información, www.iberescena.org o al teléfono 2900 22 63. El Tungelé 2011. El Tungelé Coco. Nuevos segmentos, nuevas notas, pero no nos olvidamos lo que nos dejó el 2010. Poquito a poco se vuelve loco. Te invitamos todas las tardes de este verano a compartir los mejores momentos del año que se fue y lo que se viene en este 2011. Que no lo baile el Tungelé Coco. Como siempre, los esperamos de lunes a viernes de 4 a 6 de la tarde en Radio Uruguay. Conduce Nelson Caula. Produce Carolina Vaz. El Tungelé Estival. Somos Radio Uruguay, 1050 AM, Montevideo, Uruguay, con su repetidora 103.9 FM en el departamento de Colonia. Atención, charlas, entrevistas o columnas que te perdiste o que querés volver a escuchar, las encontrás en el blog de La Máquina de Pensar. Ingresá a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras. Say it, say the word love. In the beginning, I misunderstood, but now I've got it. The word is good. Everywhere I go, I can hear it said. In all the good books and the bad books I've read. Don't say it, don't say it, say it, say it, y'all. Don't say it, don't say it, say it, say it. It's so fine, like sunshine. It's a word they call love. Y'all, it's a word they call love. Now that I know what I'm feeling is right, I mean to show everybody tonight. Give the word a chance to say that the word is the only way. Y'all say it, say it, say it, say it, say it. It's so fine, like sunshine, y'all. It's a word they call love. It's a word they call love. Oh, it's so fine, just like sunshine, y'all. It's
It's so wordy. It's so wordy. Oh, so wordy. It's the world. How we all gonna say it? How I wanna say it? How I wanna say it? Say it, 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 say it. Este es Betty Lavette, nos va a acompañar durante esta semana. El tema era The World. Se trata, Betty Lavette, de una de las grandes cantantes de soul del año 46. Es una señora que tiene mucha trayectoria en su como cantante y bueno, vamos a repasar este disco Interpretation, donde repasa versiones de temas famosos. Continuamos la charla aquí en contacto telefónico con Cristóbal Joanan, desde Santiago, y aquí con Patricio Hidalgo en estudios. Cristóbal, yo dejé una planteada, digamos, una pregunta, pero antes quería hacer una precisión, si te parece, porque estábamos hablando con Patricio. Para aquellos que nos escuchan, una cosa que hay que aclarar, que la poesía de Diego Maqueira puede ser difícil, pero no es hermética, eso hay que aclararlo, y que es una poesía ágil, una poesía que puede ser narrativa, que es fácil, es de fácil entrada, pero lo cual no quiere decir que sea una poesía muy accesible, pero quiero decir que sea una cosa media contradictoria, que es fácil de leer, pero a la vez es difícil de desentrañar. Te agrego un matiz adicional, es una poesía erudita en el sentido que nombra personajes, nombra épocas, pero no es pesada en esa erudición, ¿no? Sí, absolutamente. Sí, algo que te quería comentar, Pablo y Pato, es que el efecto que tuvo, yo creo que Parra en la poesía chilena fue como les contaba, una liberación enorme. Y cada poeta, digamos, ha hecho con esa libertad lo que le ha parecido. Yo creo que Diego se ha tomado muy a pecho esto de la libertad en poesía. Y por otra parte creo que estos asuntos, y conectándolo con la épica, Parra, un famoso verso del que dice que los poetas bajaron del Olimpo, que en el fondo es básicamente cortarle las barbas a Neruda, como una especie de navaja de Occam. Y entonces los poetas bajan del Olimpo y Diego es como un poeta que vuelve a subir al Olimpo, de manera muy ágil, para tomar la palabra de Pato. Pero ese nuevo Olimpo en el que se establece, digamos, no tiene en ningún caso la pesadez, te fijas, y eso como del vate que lo sabe todo, como el hablante, digamos, del canto general, por ejemplo, Neruda, que eso también es una épica, sino que esta persona que vuelve a subir al Olimpo está como conectado, por así decir, con fuerzas celestes, por llamarlo de una cierta manera, de una manera absolutamente distinta a como fue antes. Sí, por ejemplo, una cosa que nos dijo Jean Maqueira era que yo no leí nada, o sea, no es el poeta que erudito en el sentido de que ha leído mucho, o por lo menos no se plantea, sino que dice como, yo no he leído nada, no conozco nada, en fin, hace la épica del cómic. Me parece muy bien lo que está planteando para hablar de esa poesía, porque es una poesía de un mundo muy complejo, tratado de decir lo menos herméticamente posible, porque no es hermética, reitero, sino que intenta contar cómo fue aquello, ¿no? Cómo fue aquello. También está esta idea de Parra de que ya la poesía no es el paraíso del tonto solemne, ¿no? Maqueira sigue la antítesis de eso. Exacto, sí. Pero vos decís que él sigue la línea, o una apertura hecha por Ezra Pound, pero que no comete los errores de Pound, decís vos.
Claro, lo que pasa es que, bueno, yo creo que lo que estamos hablando ahora, que en el fondo finalmente los cantos de Pound son una cosa indigerible, es de una pesadez gigantesca, junto a un montón de cosas distintas, algo que hace Diego también, pero en Diego fluye bien, y fluye de una manera muchas veces como humorística incluso, o sea, saca sonrisas, por así decir. Yo me acuerdo una frase china que dice, una idea es buena cuando saca sonrisa. Y yo creo que con los cantos de Pound, no, yo creo que uno jamás saca una sonrisa nunca, digamos, porque muchas veces son impenetrables. Los cantos de Ams, por ejemplo, son una cosa impenetrable. Uno recuerda generalmente de los cantos de Pound unas pocas cosas, digamos, ciertas imágenes chinas de unas hojas que caen de los árboles, algo así. Ahora, lo que sí le interesa, yo creo que a Maquera le está conectado con Pound por estos proyectos, por así decir, como muy abarcantes. Ahora, o sea que claro, Pound es desmesurado en su querer abarcarlo. Bueno, él dice que es el cantar de la humanidad. ¿Te fijas? Pero la poesía de Diego es abarcante, es decir, está muy lejos, digamos, de una intimidad, de una voz lírica, digamos. Sí, o introspectiva, lo que yo decía, o reflexiva. No, acá yo le comentábamos de que hay una velocidad, es un poeta de la velocidad, o sea, uno va leyendo y parece como que va acelerando la lectura. Bueno, si tú te fijas los cuadros de Mata, esto que no hay un espacio, lo que hay una instantaneidad, que en el fondo es una enorme velocidad de elementos que están conectados de manera, no sé, muy curiosa, digamos, al interior del cuadro. Claro, en Diego hay una velocidad, y yo creo que esa velocidad, digamos, está en el fondo, en un cierto espíritu, digamos, épico, ¿se fija? Y él, yo creo que él encausa muy bien eso. Pero claro, la épica grotesca, por así decir, de Pound, es justamente de no de un gran despliegue de energía, sino que un gran despliegue de erudición. Hay otra vinculación que se hace de Diego Maqueira, que es la de Vicente Huidobro, nuestro poeta vanguardista. ¿Por qué no es una distinción un poco más tradicional, pero podrías también darle un poco de luz a eso? Sí, bueno, esa es como, claro, es la conexión más dicha entre Diego y Huidobro, pero yo no la tengo tan clara, digamos, el sentido en que Huidobro, muchas veces en Huidobro hay como una estetización, dicho de una cierta manera, pero en Diego no hay eso, ¿te fijas? En ese sentido es bastante como fiel a la bajada del Olimpo, ¿te fijas? Pero su nueva subida al Olimpo no es estética, dicho de una cierta manera. Cristóbal, nos quedan 4 minutos. Tenemos dos posibilidades. Uno, yo estaba pensando en leer algo de Maqueira, pero la otra es también pedirte que si puedes leer algo tuyo, de Tabula Rasa. Claro, vamos a hacer un giro, como se dice en Chile, de 360 grados. Sí, el tema es si es hacia arriba o hacia abajo. Claro, bueno, como ustedes quieran. Ahora, después de lo que hemos estado hablando, sí, digamos, lo que yo hago, porque entonces que hay poesía que a uno le gusta mucho, sí, pero que uno hace algo muy distinto. Yo creo que en mi caso, o sea, si alguien que me siento realmente muy lejos, no de muchas de sus ideas, su pensamiento, que está muy bien puesto todo eso en Give Me a Break, pues algo que me siento realmente lejos es de la poesía de Diego Maqueira. Porque por casa está como a 20 metros. Pero desde siempre, una poesía que me gusta mucho leer, pero no como que no jamás podría escribir un verso de ese tipo, ¿ah? No sé, bueno, yo creo que esto es porque uno no decide muy bien lo que escribe. O sea, uno como que le pasa nomás. Claro, claro. Si fuese por decisión, claro, uno podría escribir como Camilo José Cela, que escribe en múltiples estilos. No, yo creo que también, digo, incluso a nivel narrativo, uno no puede elegir, cuando va a empezar a escribir, decir, bueno, yo voy a escribir como Netti o como Feliberto. Eso no son decisiones, digamos. Claro, más bien, ¿qué quisiera uno? Quisiera uno que escribir como Netti. Claro. Pero te quiero decir que no, uno se puede arrimar a lo de Netti y se puede arrimar a lo de Feliberto. Pongo dos escritores que no tienen nada que ver, digamos, claro, son diferentes, pero y hay gente que les saldrá más parecido a uno y más parecido al otro, porque yo creo que es algo que viene de adentro y que lo que pasa es que al haber una obra de arte te llama más la atención la que está, no sé, está conectada contigo de alguna forma. Claro. Así que bueno, les voy a leer un poema que se llama, que es muy distinto a todo lo que hemos estado conversando, creo. Bueno, este es de Cristóbal Joano, vamos a decir la verdad. El poema se llama Los portavoces del optimismo. Dice:
El consuelo de que todo vendrá por añadidura es un truco fácil. Podríamos ya estar bajo tierra o en una sala de hospital con parientes nuevos y flores en el velador. ¿Cuántas veces repetirán su historia los consejeros de la prosperidad? Ya vendrán las mujeres de la limpieza a refregar los platos sucios. Esto es lo que hay, no vale la pena insistir, darle otra vuelta al mismo asunto de una eventual serenidad, lejos de aquí, escuchando el atardecer desde lo alto de un hotel de 7 estrellas venecianas. No hay motivo para suponer que después de la ansiedad llegará un banco de niebla a compartir con nosotros una taza de café. Para eso están los tranquilizantes y el correo electrónico, las ventanas de cristal líquido anunciando un encuentro con alguien que podría confesarnos sus pecados más recientes mientras acaricia la pantalla. Los portavoces del optimismo tienen asegurada su jubilación. Solo espero mantener bajo control la sombra y el desvelo. ¿De qué serviría detener al suicida de noviembre que amenaza con azotar su cabeza en el noticiario central? Psiquiatras y psicólogos mejor entrenados que nosotros cuentan, como se requiere en estas circunstancias, con un libreto de emergencia. Piensa en tu país y sus recursos, en tu vida útil, en tu mascota y sus requerimientos de cariño. Ellos son buenos alumnos que trabajan por la sanidad social. ¿Nosotros qué podríamos ofrecerle? Nada, salvo que evalúe su comportamiento en un estado de autocrítica perentoria. Como en un concurso, a cualquiera podría haberle tocado la llave equivocada. Después de todo, no fue una mala idea proponer una existencia ultraterrena y un purgatorio para los desorientados. ¿Quién sabe si mañana los diarios anuncian que haremos contacto con una forma de inteligencia más avanzada que la nuestra? Muy bien, Cristóbal Joanon, te agradezco. ¿Cómo se llamaba el poema, perdón? Se llama Los portavoces del optimismo. Los portavoces del optimismo, del poemario Tabula Rasa. Cristóbal, gracias por estar acá en La Máquina de Pensar, gracias Patricio también por estar acá, acompañar a hablar de Maquiera y bueno, tratar de desentrañar la poesía, que es algo difícil si no se lee, digamos, ¿no? Pero bueno, yo creo que dimos, aunque sea una pasadita con el cigarro. Bueno, gracias, pues. Un abrazo, Cristóbal. Un abrazo, saludos. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Estas son algunas de las mujeres que hacen nuestras radios desde sus distintos puestos de trabajo. Me estremeció la mujer que empinaba a sus hijos. Soy Ana Rosa, programadora musical y locutora de Babel FM. Alejandra, operadora. Alexandra Perrone, productora de Informe Nacional. Daina Rodríguez, conductora de Efecto Mariposa. Carolina Baslemos, productora del Tungele. 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Homenaje de la Radiodifusión Nacional del Sodre. La diáspora uruguaya y sus historias. El contacto diario con los compatriotas fuera de fronteras. Los que se fueron. Los que están. Los que volvieron. Los que se irán. Políticas, experiencias y realidades de la migración uruguaya. Te escribo esta carta desde Isla de Flores, que es como decir un poco del Uruguay. De lunes a viernes a la hora 19, Alejandro Gabard conduce Departamento 20. Somos Radio Uruguay. 1050 AM. Todas las voces. Allá y acá. Sonando van las guitarras con los tambores, y yo te sigo buscando y vos no estás. La noche se llena de radio. Se llena de radio. Antunes, Martel, Romano, Cardoso, Miliónico. Desde las 21 hasta el final del día, Visión Nocturna. En Uruguay, somos la noche. Somos la noche. Los domingos de 9 a 11 en Radio Uruguay,
Luis Marcelo Pérez nos convoca a disfrutar de las anécdotas, reflexiones y de la sensibilidad de los creadores de nuestra cultura en El Mural. Los domingos a las 9, El Mural. Somos Radio Uruguay, 1050 AM, Montevideo, Uruguay, con su repetidora 103.9 FM en el departamento de Colonia. Atención, charlas, entrevistas o columnas que te perdiste o que querés volver a escuchar, las encontrás en el blog de La Máquina de Pensar. Ingresá a piensamáquina.blogspot.com y bienvenido al corazón de las palabras. Muy bien, en el tercer bloque aquí de La Máquina de Pensar cambiamos, pero no cambiamos demasiado. Pasamos de Diego Maqueira, la poesía de Diego Maqueira, a la poesía de un poeta uruguayo que además es jugador de fútbol. ¿Cómo le va, Agustín Lucas? Buenas noches, muy bien. Agustín Lucas, No todos los dedos son prensiles, fue aquel poemario que viniste hace como 2 años, 3, yo ya no me salió acuerdo. en 2007, diciembre, por ahí. Ajá, en 2007. Y habrás venido por 2008 acá, más o menos. Sí, no me acuerdo por cuándo. Uh-huh. Vinimos un día que estaba Martín Buscaglia, estuvo. Ah, mirá. No me acuerdo en qué andaba él, sí. Pero por ahí, 2008. Y ahí vos, estuviste jugando en Miramar Misiones, y después fuiste jugando en Wander, Cerro Largo. Estuviste en Melo, fuiste a vivir a Melo, obviamente. Melo, sí. Impresionante. Vivía en la calle Muní, Colón y Muní. Y tuviste un programa de radio en Melo. Un programa de radio llamado Vagabundo y Errante, como el título de Mario Delgado. De Mario Delgado Paraín. Sí. Que fue el que te hizo la contratapa en No todos los dedos son frensiles. Sí, sí. Y Mario ahí andaba algo jodido. Sí, pero ahora anda bien, digamos. Ahora anda bárbaro. Ahora fue a Europa yo no y todo. Lo he visto, pero sí, yo estuve con él, la verdad, buenísimo, porque yo me enteré estando allá Sí, nosotros lo acompañamos aquí, fue complicado, fue complicado. Y lo conocemos hace años, él y a la familia. Es un tipazo. Un tipo notable. Pero vos lo conocés. Y y le pedí permiso, pero también era una especie como de homenaje, ¿no? Ajá. Para el librazo que a mí me fascinó. Ah, ¿te gustó Vagabundo de Errante? Bueno, muy bien, Vagabundo de Errante, donde estamos nosotros, estaba ahí Sopa de Letra, estábamos en un programa, el programa de radio estaba en uno de los cuentos, en uno de los cuentos más lindos, aparte. Seguro, sí. En uno de los cuentos más lindos. En ese que se llamaba Las arrugas de la asistencia. Ajá. El poeta que plancha. Bueno, y Agustín, o sea que estaba jugando al fútbol, estaba en primera, estaba jugando con Cerro Largo, pero por las noches te sacabas el disfraz y te convertías en martes y jueves, te convertías en un divulgador de la literatura nacional, porque es un programa de literatura. De literatura nacional también intentamos difundir no solo lo que es, ¿no? Los Benedetti, los Zanetti, sino también bastante de literatura joven, ¿no? Ajá. Y de la gente que un poco anda en la vuelta, que por ahí se conoce, pero por ahí no, entonces... Sí, sobre todo en poesía, digamos que hay mucha gente y que no se conocen tanto. Conversamos de Laura Alonso, que se conocía de Laura Alonso. Laura Alonso estuvimos leyendo ahí en Vagabundo y Errante, sí. Ahora sacó una plancha con Yaburú, creo, ¿no? Sí, y ahora estás preparando un... Bueno, vamos a aclarar, ¿por qué estás acá? Porque vos estuviste en Cerro Largo, después pasaste, digamos, con tu actividad deportiva. Sí. Profesional, te fuiste a Guatemala. A Guatemala, sí. Eso sabía porque me comentó alguien que estaba, Agustín. Porque nos conectamos con Germán. Sí. Y nos fuimos a Guatemala en enero. O sea, del año pasado. ¿Estuviste en el 2010 en Guatemala? No, estuve desde enero hasta junio, más o menos. Y después me fui a Venezuela. ¿Y en qué cuadro jugabas en Guatemala? En Guatemala, en Jalapa. ¿Y cómo es jugar al fútbol en Guatemala? ¿Cómo es jugar en la Liga de Guatemala? Comparado, desde Melo y bueno, sos un hombre de primera división. Futbolísticamente, para mí es muy buena. ¿Ah, sí? A mí me sorprendió. Porque además tienen la particularidad que hay mucha pobreza, ¿no?
sos una población de 60% de indígenas, los cuales, si te pones a pensar por el número que son, tendrían que ser mayoría en todo sentido, ¿no? Sin embargo, se postula Rigoberta Menchú a la presidencia de Guatemala y no gana. Entonces, imagínate si estarán sumisos y la cuestión, ¿no? Bueno, y en fin, la ciudad, el país tiene mucha población, es incluso más chico que Uruguay, tiene 14 millones de personas. Y bueno, la población es muy discriminante, ¿no? Está muy discriminante. Y hay mucha pobreza. Y en el fútbol, por lo tanto, hay mucha pobreza también. Entonces juegan con un hambre de los jugadores que en otros lados a veces no pasa. Bueno, acá sí, obviamente, también pasa, ¿no? Pero vos, cuando decís juegan con un hambre, ¿estás definiendo qué, por ejemplo? Que si el jugador tiene hambre de jugar o de ascender, juega con más ganas, juega con más habilidad, juega con qué? No, sí, no solamente en ese... No, juegan con otra convicción, ¿no? De las cosas y de lo que están haciendo y de lo que están buscando, ¿no? ¿Otra pasión, por ejemplo, no? Y yo creo que sí, que es otro tipo de pasión, sí. Y además juegan con el hambre literalmente. Sí, sí, real, sí. De llenar el puchero. Sí, sí. Porque fíjate que hay equipos que no te pagan y cuando te pagan, te pagan ahí, y de repente esa persona tiene que mantener 6 o 7 bocas y... Claro. Y después acá pasa lo mismo, ¿no? Sí, bueno, ayer estuvo hablando el técnico nacional de los jugadores de cuadro chico, de cuadro grande, sí. Estuvo hablando de eso. Y decime, y después fuiste de Guatemala, fuiste a Venezuela. A Venezuela, a Anzoátegui, sí. Que es donde estás jugando actualmente. Seguro. Bueno, actualmente no, porque tuve una lesión, pero en realidad sí, todavía estoy vinculado con el equipo. Estás acá en Uruguay, viniste a tratarte por esa lesión muy importante, ¿desde cuánto? Y me lleva unos meses, 5 o 6 meses. Ah, en total, sí. En total son unos cuantos meses porque fue bastante seria, pero ahí se va llevando. ¿Y cómo es jugar al fútbol en Venezuela, que es totalmente distinto, un país totalmente distinto al de Guatemala, obviamente? Sí, además, las capitales son bastante parecidas, pero la ciudad donde yo estaba en Jalapa, en Guatemala, era una ciudad que parecía del lejano oeste, ¿no? Que no te extrañe que aparezca Clint Eastwood recortada, una cosa así, los tipos con semejantes sombreros, machetes de medio metro, y ese era el pueblo, ¿no? Una pobreza increíble, el mercado funcionaba con la gente indígena, no sé cuánto. Y Jalapa, perdón, que una ciudad de cuántos mil habitantes estamos hablando más o menos. 280.000. Está una ciudad de más de 200.000 habitantes, Sí, y era de la menos poblada. Y pasar a Venezuela, que vivíamos en una ciudad tipo Punta del Este, una cosa así. ¿Qué ciudad es? Se llamaba Lechería, en Anzoátegui. Sí. Anzoátegui es bastante chico. ¿Y ahí cómo fue jugar en primera ahí en Venezuela? Y en Venezuela es como... están mucho más profesionales, muchísimo más profesionales. Entonces de repente, capaz que era lo que se refería a Carrasco ayer, ¿no? Pero de repente en Venezuela tenían los semejantes estadios que hicieron para la Copa América en 2007, no me equivoco. Y bueno, las marcas deportivas, ¿no? Los auspiciantes, la televisión, los programas. Porque además tienen que ganar el béisbol, ¿no? Sí. Porque el béisbol es como primario. Era primero. Y entonces había otra comodidad en algunos jugadores, no en todos los equipos, pero que no era la que a mí me había tocado, ¿no? Era un cambio. ¿Y la convicción para jugar? Y la convicción, para mí estaban mucho más convencidos los guatemaltecos de lo que estaban haciendo, por lo menos mis compañeros, los que yo viví, con los venezolanos, ¿no? No tiene que ver con una cosa de si juegan mejor o juegan peor, no es que sean unos más livianos que otros, ¿no? Sino que en pequeños detalles me parecían más
Che, Agustín, y bueno, vos terminaste tu segundo libro, está ahí en la boca del horno, va a salir en Yagurú, me decías. Bueno, yo te comenté que yo le había planteado siempre a Maca que tenía que leer tu primer libro, incluso quedé un día en llevárselo, no se lo llevé, Todos los dedos son prensiles, porque me parecía que era es un poco la línea que le gusta a Maca. Digo, no, Maca es un tipo muy, pero muy amplio, pero bueno, si uno lee su poesía, ve que hay una determinada línea. ¿Y cómo se va a llamar tu próximo libro? Se llama Club. Club. Así, sin... Y decime, ¿y sigue la misma línea de No todos los dedos son prensiles, que estaba hecho con dibujos y que estaba hecho entre varios? Ese libro estuvo... había varios dibujos. Sí. Hubo varios dibujos. Había varios dibujantes. Varios dibujantes también. Y aparte a lo largo de años que habían juntado... habían juntado dibujos. Sí, los textos también eran como un rejunte de años, ¿no? Claro. Acomodados para hacer después de un compilado. Sí. Vos hiciste una especie de selección de los últimos, no me acuerdo, 3, 4 años. Sí, una cosa así, un par de años, sí. Y los dibujos también estaban, los de Fefo Martorell, que sí tenían más años, pero después los otros dos, que eran Bruno Fossati y Laura Lucas, los hicieron especialmente para el libro. Y en este caso, en el club, y el club es... como que quiere ser más prosa. Más prosa. Sigue siendo prosa poética de alguna forma. Bueno, pero No todos los dedos también, creo recordar, había textos de prosa poética. Pero también había muchos con estructura de poema, ¿no? El club es más lineal en ese sentido. Y el club se refiere, obviamente sin leerlo en el libro, pero digo, te tengo que hacer pregunta, ¿se refiere al fútbol o no tiene nada que ver con el fútbol? O sea, no. Puede haber, hay por ahí algún texto que tiene sí un poco que ver, sobre todo con la poética del fútbol, ¿no? No tanto con el deporte, pero no se refiere. Y decime, Agustín, y en esto cuando hablamos que estuviste bueno, obviamente tenés una actividad importante por internet, digo, ¿no? Estabas en Guatemala, estabas en Venezuela, para estar en contacto con los poetas uruguayos acá. Y vos, ¿qué leías allá? ¿Qué estás leyendo en los últimos tiempos? Que te haya gustado, digo, no me digas todo lo que leíste en Venezuela y en Guatemala. No te voy a hacer un listado. No. Pero descubrí, por ejemplo, sobre todo, te voy a ser bien específico, en Guatemala, está el escritor conocido Miguel Ángel Asturias. Y hay una de las leyendas de Guatemala, que es la leyenda del Cadejo, que a mí me pareció fabulosa, ¿no? Ahí me tuve que leer todas las leyendas de Guatemala para encontrarla que me parece que es fabulosa. ¿Y Miguel Ángel Asturias te gustó? Me gustó, sí, especialmente eso. Y después estuve leyendo ¿Y otras novelas de Asturias no? ¿Leíste no? ¿Alguna otra cosa no? No, no, Asturias no. Sí, leí El señor presidente. El señor presidente. Ajá. Ese fue el primero, después me enrosqué con el otro. Y después leí un poco de autores también medio under, medio no sé qué. En un libro que se llama Casaca, que casaca es como tomada de pelo. Y ahí había también unos escritores buenísimos. Bueno, Agustín, y entonces pensás vos que en un mes más o menos, o en un mes o dos, va a salir el club. ¿Y vas a estar acá en Uruguay vos o ya te vas? Sí, no, el club tendría que salir antes de mitad de año. Pero el club está en imprenta, digamos. Sí, ¿no? Ya lo terminaste. Eso ya está. Lo único que hay que plantear un poco, digo salir antes de mitad de año, porque salir no es solo salir de la imprenta, ¿no? Claro. Salir ¿Y vos en tu destino, digamos, como futbolista, te vas de Uruguay o vas a estar estos meses acá? Hasta mitad de año estoy, después tengo